Hay que hablar de ideologías extremas, hay que hablar del tema porque hay que convenir de que el problema con las ideologías extremas, sean de derecha o sean de izquierda, es su radicalismo, es su intolerancia con el que piensa diferente. Y por pensar diferente, entonces es el enemigo al que en el mejor de los casos hay que arrinconar, en el peor de los casos hay que aniquilar. Y nosotros los peruanos, a nosotros no nos los contaron. Los peruanos lo vivimos en carne propia. Sendero Luminoso es esta organización terrorista que proclama el pensamiento marxista-leninista, pensamiento Gonzalo. Gonzalo es el alias de Abimael Guzmán. Y el Sendero Luminoso no ha desaparecido totalmente. Sendero Luminoso sigue activo, aliado con el narcotráfico y no renuncia a esta consigna de tomar el poder a través de las armas. Esa es la consigna del pensamiento Gonzalo. ¿Recuerdan? Muy bien. En esa década aciaga en la que Sendero sembró terror en el país, María López Alejo nos deja un testimonio escalofriante en el reportaje que vamos a ver. Su esposo, el suboficial Néstor Landero, fue secuestrado por un comando senderista. Lo descuartizaron lentamente, le sacaron los dedos unos por unos, le cortaron la lengua, lo rociaron con ácido muriático. Y esto fue mientras estaba vivo, horas de agonía. Esa es la insanía terrorista. ¿Cómo nos vamos a olvidar de los coches bombas, de las torres de alta tensión? ¿Cómo vamos a olvidar que fuimos un país en jaque? Un país desangrado, sometido al terror. Lo supo el suboficial Diego Zúcar Morales, que quedó cuadrapléjico mientras cuidaba una refinería. Lo sabe el coronel Carlos Estrada, que quedó mutilado y prácticamente ciego, desactivando un artefacto explosivo que había sido puesto en una torre de alta tensión, que era uno de los objetivos predilectos de Sendero Luminoso. Los que sobrevivieron, las víctimas de Sendero Luminoso que sobrevivieron y los familiares de las víctimas entienden, conviven a diario con esas heridas y entienden pues que tienen que dar testimonio, que se tiene que dar testimonio de esta ideología extrema que motiva, esta ideología extrema de que hay que aniquilar al otro porque no se tolera, no hay áreas grises ahí. Entonces, Andrés Capelletti hace activismo social. ¿Por qué? Porque al padre de Andrés Capelletti, 3 terroristas entraron a la clase donde dictaba frente a 40 alumnos, 3 terroristas en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y lo mataron a balazos delante de todos sus amigos mientras dictaba cátedra. ¿Cómo no podemos dejar de recordar permanentemente a nuestros hijos y a quienes no vivieron esa insanía que fue Sendero Luminoso y la lucha contra las organizaciones terroristas? Percy Guzmán. Yo, Diego Zúcar Morales, suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, estando de servicio, una bala me impactó en el cuello, en la cervical, por un miembro subversivo. Mi esposo fue Néstor Percy Landero Lozano, suboficial de la Policía Técnica, que fue asesinado y descuartizado cruelmente por estos genocidas terroristas. Yo soy Carlos Denis Estrada Salinas, coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. A consecuencia de mi lucha, he perdido la mano derecha y la vista. El último jueves, en la calle Tarata de Miraflores, un lugar simbólico por lo que significó la lucha contra el terrorismo en los años 80 y principios de los 90, se presentó la cruzada No lo hicimos en vano. Un evento en donde convocaron a estos héroes de la patria que lucharon y en muchos casos dieron su vida frente a los sanguinarios grupos armados de Sendero Luminoso y el MRTA. Y esta es una condecoración, la medalla es al honor policial en primer grado, por mi participación en la lucha antisubversiva. Todos los policías que hemos entregado o sacrificado nuestra integridad física, debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. La historia del valeroso coronel de la Policía Nacional en situación de retiro, Carlos Denis Estrada Salinas, sucedió hace 31 años cuando el también integrante del área de operaciones especiales de la Policía Nacional fue enviado a zona de emergencia en Junín para cuidar los postes de alta tensión de la ciudad. Sendero Luminoso tenía un plan. Primero,
atentar contra el sistema interconectado. Esto provocaba que la energía se cortara y Lima y las principales ciudades del Perú se queden a oscuras. Y ellos aprovechaban otras acciones sucesivas para cometer sus atentados, acciones selectivas, acciones de propaganda en alusión a su ideología marxista-leninista, ¿no? El coronel Estrada perteneció a la unidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional. Su misión fue durante los años más sangrientos del terrorismo, donde este coronel combatió a estos grupos armados resguardando el sistema interconectado de electricidad. El 11 de julio de 94, cuando tuve que realizar un trabajo en la zona de Lancas, de la provincia de Guarachirí, sufrí lesiones al desactivar un artefacto explosivo. Esa explosión me ocasionó la amputación de la parte de la mano derecha. Perdí el ojo izquierdo en la misma explosión. Realmente para mí fue un dolor muy grande porque yo tenía a Carlos ya en mi vientre, estaba esperando a Carlos y teníamos poquito tiempo de casados, teníamos 3 semanas de casados y yo era bien joven, yo tenía 21 años, ¿no? Así que fue un momento muy trágico, realmente yo me sentí sola en ese momento porque Carlos pues siempre ha sido un apoyo, un engreído para mí. El coronel se aferró a su vida gracias al apoyo incondicional de su esposa Mapi, sus hijos Fernando, Lourdes y Abril. Lo que hizo mi papá es increíble porque él pudo haber muerto en ese accidente y me parece increíble que alguien esté dispuesto a perder su vida por su país. Han pasado 27 años y las heridas y lesiones se han superado con mucho esfuerzo y dedicación. Hoy, los tristes recuerdos de aquella explosión que mutiló su cuerpo y lo dejó inválido se alivia con el amor incondicional de su familia. En algún momento pensé que mi vida se había acabado, pero con el amor de mi esposa, de mis hijos, yo sé que más bien los momentos más alegres, más felices han llegado después del accidente. Así que los amo, los amaré siempre. Contraria situación es la que vivió la señora María López Alejo, viuda del suboficial de la Policía Técnica Ernesto Percy Landeo Lozano, valiente policía que en marzo del año 1989 regresaba de un operativo policial en el Valle del Mantaro, cuando un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso los interceptó. Fue secuestrado por un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso, donde le llevaron a laboratorio de física y química. Ahí se ensañaron con él, lo descuartizaron, le sacaron la lengua, le echaron ácido muriático y luego lo llevaron al río Mantaro y lo tiraron ahí. Yo no les estoy contando un cuento que me contaron, yo lo he vivido con mi esposo. Yo vivía en Satipo. Diario encontraba un muerto, otro muerto, volaban los bancos, mataron al alcalde de Satipo, mataron al fiscal de Satipo, mataron a un rondero que era jefe de las rondas, le cortaron la cabeza y le colgaron en el puente. Esta señora es ahora presidenta de la Asociación de Viudas, Deudos y Personas con Discapacidad de la Policía y vicepresidenta de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Mujeres que perdieron al ser querido, al amado padre o al compañero de toda la vida. Mi esposo, el suboficial de tercera, Edilfredo Izquierdo Cruz. Él falleció en la Guaitía por una emboscada que le hicieron los terroristas. Enviaron una instalaza al motor y fue donde volaron todos y todos cayeron pero a pedazos. Por eso estamos aquí reunidas para defender la pacificación que por medio de la muerte de nuestros esposos la logramos aquí en nuestro país. Y ahora queremos de que por favor toda la gente que sea consciente, que sepa todo lo que vivimos con el terrorismo. Otra víctima de la lucha armada es el oficial técnico superior Diego Suta Morales, el policía que quedó cuadrapléjico después del ataque subversivo del movimiento revolucionario Túpac Amaru que sufrió en el año 1992, mientras cuidaba la refinería de zinc en Huachipa.
De un momento a otro, que estamos haciendo esta guardia, con los terroristas tuvimos un enfrentamiento, nosotros también nos defendimos, pero ellos fueron más. Una bala entró parte de la altura de mi cuello y produciéndome una cuadriplegia total. Por mi mente pasó como 4 o 5 veces quitarme la vida, porque es como un bebé en cuerpo de una persona adulta. Sus zonas, pañales, y tiene que darme de comer con otra persona. A este valiente policía lo encontramos junto a su señora madre, doña Higinia Morales, una mujer de avanzada edad que atiende con un poco de dificultad a su hijo para que pueda tomar el desayuno. El único mi hijo que me ha dado la vida. El único. Quería yo, cuando cayó mal. Yo del edificio quería matarme. Gracias a Dios las enfermeras dijeron, señora, ¿qué va a hacer? Comprendo, señora. Mucho dolor, señor, mucho dolor. Sí, señora. Desde ese tiempo estoy acabada, ya no, ya. Desde hace 27 años, el técnico superior Suta vive con asistencia y ayuda. Este héroe de la Policía Nacional del Perú arriesgó su vida enfrentando al MRTA, sin importarle que hoy no pueda valerse por sí solo y dependa de una silla de ruedas eléctrica para poder movilizarse. Y yo soy cuadripléjico porque no tengo movimientos superiores ni inferiores. Máximo lo que puedo llegar a hacer, esta cosa nomás acá, ¿entiendes? Máximo no puedo, trato, intento lo que puedo, pero estoy limitadamente al 100%. Los dedos no los puedes mover, ¿no? No. El terrorismo son una lacra de la sociedad. Tanto daño han hecho acá a nuestro Perú, tantos niños huérfanos, como el caso de la calle Tarata que ha sucedido, gentes inocentes. Justamente el último jueves en la calle Tarata en Miraflores, lugar que en el año 1992, un coche bomba con 400 kilos de anfo causó la muerte de más de 42 personas, 150 heridos y una radio de acción de 200 metros de destrucción y sangre por la potente carga que ocasionó la onda expansiva de esta explosión. Es aquí donde los integrantes del GEIL, junto a las viudas, policías discapacitados y huérfanos, víctimas del terrorismo, se reunieron para presentar la cruzada No lo hicimos en vano. Las víctimas del terrorismo lucharon por defender esta bandera. El rojo de nuestra bandera representa la sangre derramada por todos ellos. En esa ceremonia conocimos la historia de Gisela Sánchez, huérfana desde los 5 años del valeroso Policía Nacional del Perú, el oficial Juan Ernesto Sánchez Chávez. En la selva, mi padre estaba destacado en zona de emergencia como cientos de policías. A solo 8 días de mi cumpleaños, era la última vez que él participaba en un recorrido de este tipo de seguridad allá en esta zona. Ya iba a venir a Lima, ya no iba a volver a zona de emergencia. Y el terrorismo me arrebata a mi padre, me arrebata el derecho que mi hermano y yo teníamos de crecer con él. Gisela, junto a otras víctimas del terrorismo, pidieron públicamente no olvidar la insanía ideológica que derramó sangre en el Perú en nombre de la igualdad social que sumió a todo el país en la más absoluta oscuridad. Y cuando vemos que hay riesgo sobre nuestra patria, es que salimos a pronunciarnos voluntariamente. Y respetando, eso quiero yo puntualizar, respetando los derechos humanos de estos peruanos equivocados, que asesinaron a policías sin respetar sus derechos. Por eso vemos esos testimonios desgarradores de muchas víctimas del terrorismo, de muchos hermanos policías, que ya no pueden caminar, que no pueden volver a ver, que nunca puede regresar el ser querido que salió a trabajar. Entonces ese es el mensaje para los peruanos, que no lo olviden nunca.
Quien también viene recorriendo parte del país con el colectivo Ciudadano por la Democracia es Andrés Capelletti, hijo del catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Marcial Capelletti, quien fuera asesinado hace 32 años por 3 terroristas de Sendero Luminoso mientras dictaba clases frente a 40 alumnos de la carrera de Derecho. El colectivo Ciudadanos por la Democracia está conformado justamente por víctimas del terrorismo y por quienes combatieron el terrorismo, donde estamos caminando por todo el sur del Perú para simplemente decirles que analicemos y que pensemos bien cuál es el futuro de nuestro país y qué queremos para nuestros hijos. Lo que nunca se debe olvidar es que estos movimientos armados no tuvieron piedad en disparar ráfagas de balas sin misericordia, de estallar por los aires cuerpos humanos sembrando el miedo durante 2 largas décadas, sin importarles si era hombre, mujer, niño o anciano. Las masacres eran a inocentes pueblos enteros, causando terror y muerte a miles de peruanos que hoy piden que el terrorismo no regrese nunca más.